Segmento, haciendo memoria de él, consideramos este título, este nombre del Señor Jesús admirable, viendo algunas características asombrosas, algunos detalles, otros quizá no tanto, pero que cada situación nos ha dejado y siempre nos va a dejar asombrados y cautivados por su forma de ser. Otro nombre que se le ha dado al Señor Jesucristo es consejero. Allí en Isaías 9:6, y su nombre será admirable, consejero. Allí el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Este autor que escribió el Martín Fierro aconsejaba o escribía diciendo, el padre que da consejo, más que un padre, es un amigo, ¿no? Ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Trino Dios, nos da el consejo por excelencia. Y estaba pensando en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que Juan escribe a las iglesias, las 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor, qué consejos le daba. Esas iglesias tenían distintas características, pasaban por distintos momentos. Creo que ese mensaje a las 7 iglesias, para mí son distintas etapas que puedan estar pasando cada iglesia o cada persona, cada situación en distintos momentos de la vida. Hay momentos de la vida que no nos gustaría vivirlos, pero es necesario vivirlos. Otros entramos a vivir por nuestros errores, nuestras fallas, y Dios ha tenido que aconsejar a estas iglesias a través de las distintas situaciones que ha estado pasando. Así que quisiera que podamos considerar esos consejos que Dios le dejó ligeramente a estas iglesias del Asia Menor. Y encontramos allí en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, que le dice allí en el verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Pero, dice allí el verso 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta era una de las situaciones que estaba pasando la iglesia, ¿no? Había perdido el entusiasmo, había perdido el vigor, había dejado, digamos, de participar en esa relación con el Señor de una manera notable que antes la había tenido, pero por alguna razón ahora había menguado. Ya estaba desapareciendo esa pasión, esa prioridad, ya no era Jesucristo lo principal. Algo hizo que pudiera sustituir esa pasión que tenía por el Señor, relegarla, dejarla, y por eso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el consejo que le da? El verso 5, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese era el consejo, ¿no? El consejo a esta iglesia era, recuerda cuál ha sido la causa, el motivo por la cual se ha debilitado ese entusiasmo por el Señor. Nosotros ahora, después de esto de la pandemia y esto de la bendición de lo que es tener el Zoom, también se nos ha vuelto muy, muy cómodos en muchos de los casos. Algunos nos favorecen a los que están enfermos, a los que están distanciados o aún con trabajo, etcétera, pero esa misma herramienta que puede ser para bendición también es algo que nos hace más perezosos, ¿no? Más light.
y ya la pasión, el fervor no es lo mismo, y hay algo que poco a poco nos va deslizando. En otra palabra, aquí lo que le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, recordar en qué momento, qué situaciones son las que hizo perder el entusiasmo de seguir sirviendo al Señor, de seguir manteniendo esa relación estrecha con Él. ¿Por qué razón empezó a decaer? ¿Por qué razón es la que hizo sustituir o reemplazar ese tiempo de devoción que ha tenido para con el Señor en algún momento, ese celo, ese fervor? ¿Qué cosas es lo que le ha dejado a un costado? Recuerda, haz un examen, algo introspectivo para poder verificar. El salmista David en el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese consejo era del Señor, un consejo realmente valioso. ¿Qué te hice? ¿Qué mal te hice por la cual me has dejado? Has perdido ese entusiasmo por mí. El segundo consejo que está es una iglesia que sufre, la iglesia de Esmirna, ¿no? Y aquí tiene que hablar si estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no? Un problema grave de sufrimiento, de dolor, de ganas de abandonar la iglesia, del camino del Señor, porque trae sufrimiento, mucho dolor. Seguir al Señor cuesta y trae un precio muy alto. A veces, mientras más uno quiere seguir al Señor, más difícil se nos hace la situación. La iglesia de Esmirna era una iglesia de sufrimiento. Era una iglesia que padecía mucha persecución. Dice allí el verso 9, yo conozco a tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ese era el consejo para esta iglesia, para estos cristianos que estaban sufriendo por causa de Cristo. A pesar de que hacían el bien, a pesar que vivían en obediencia al Señor, sin embargo, a pesar de eso, sufrían escarnios, sufrían calumnia, injusticias. El consejo del Señor es: no temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hay cosas que no entendemos, que no sabemos, pero Dios se vale de esas personas que son fieles. Necesitan esos hombres y mujeres que no bajen los brazos, que mantengan su fidelidad, su testimonio en alto, a pesar que uno vive en lugares llenos de inmundicia, de corrupción, de injusticia. Sin embargo, el consejo del Señor es: sé fiel hasta la muerte. No te inmiscuyas en las corrupciones, en la inmoralidad. Sé fiel, soporta las aflicciones. Puedes seguir adelante. Pablo le escribe desde la cárcel a Timoteo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Es decir, a pesar de que haya estas situaciones difíciles, esa cárcel para nosotros puede ser alguna situación injusta o incluso alguna enfermedad que nos limita, nos encierra, en la cual no podemos salir, escapa de nosotros. No son consecuencias de nuestros pecados, sino pruebas de la situación de vivir, digamos, dando testimonio a Él. Pedro, en los tiempos de Nerón, escribe allí en su primera epístola que aquel que padece por ser cristiano es bienaventurado. Sé fiel. El consejo es: sé fiel, no temas, sé fiel hasta la muerte.
Pero hay otra iglesia, la de Pérgamo, es una iglesia distinta, ¿no? También le dice el Señor en el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero, dice el verso 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y aquí quizás se nos pueda dar esta aplicación a nosotros si estamos viviendo en situaciones, digamos, cuando muchas veces uno no quiere tener problemas, ahí vemos situaciones malas, vemos situaciones que son no correctas, y por no hacer problema somos permisivos o callamos. Y esta iglesia estaba en esa situación. Dentro de esta iglesia habían entrado personas que enseñaban o practicaban la fornicación, la codicia, y nadie les decía nada. Nadie los confrontaba, quizás con el propósito de no generar problema o no hacer problema o no tener problema, no inmiscuirnos en un problema. Entonces estas personas estaban allí y Dios tiene que, más que dar un consejo, reprenderle, ¿no? Y le dice, arrepiéntete, le dice en el verso 16, cambia de actitud. No es algo que estás haciendo bien el callar, sino hay que corregir, hay que decir estas cosas que no están bien, no están bien. Más allá que esto te va a involucrar en un problema, pero tenemos que corregir estas situaciones. Yo recuerdo cuando en una situación, cuando estaban mis padres, tenían la ferretería, y habían personas que eran empleados y nos robaban allí, pero habían otros empleados que no lo hacían, pero sabían qué es lo que estaban haciendo. Cuando esto con el tiempo se llega todo a enterar, mi papá le habló a uno de ellos que era un chico muy honesto, muy sencillo, y él le pedía perdón, dice, pero yo no robé. Sí, pero el solo hecho de callar a veces nos hace ser cómplice de esta situación. Si hay amor realmente para con la persona, pues vamos a corregir, vamos a advertir. Y el Señor aquí le tuvo que decir a esta iglesia, el callar en este caso no hace bien, al contrario, estás haciendo mal. Tenías que corregir, tenías que advertir, tenías que decir esto no está bien. Es cierto que esto te involucra en un problema, pero el Señor está allí detrás para sostenernos, para sobrellevarnos, para salir adelante. Nosotros estamos estudiando Tito, de hecho ya hemos terminado, los días miércoles estudiamos distintos libros y hemos terminado con la carta de Tito. Y hay una hermanita nueva que ha llegado desde el tiempo de la pandemia, empezó a congregarse y sigue, y cuando estamos leyendo acá, en esta lección, casualmente las últimas que hemos tenido en Tito, en capítulo 3, verso 10, dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ella asombrada dijo así, a mí me impacta que haya estos problemas también dentro de una iglesia. Ella estaba tan impactada porque es nueva, ha recibido a Cristo, está en ese primer amor, pero al leer que había dentro de la iglesia personas que causaban divisiones, que traían doctrinas incorrectas y que había que corregirle, ella quedó asombrada, como una persona nueva, decir esto pasa en la iglesia, y sí, pasa, y a veces es difícil confrontar estas situaciones.
Pero ahí en Tito 3, verso 13 y 14, le dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. Es decir, cuando uno está ocupado en estas buenas obras, no tiene tiempo quizás o prestar atención a ver o a tomar estos malos ejemplos que suceden muchas veces dentro de una familia, dentro de una iglesia, dentro de un trabajo, pero sucede y causa mucha tristeza. Obviamente, a veces uno como pastor no quiere involucrarse ya en problemas y ya ha sido suficiente, pero callar no es bueno. Cuando las cosas no se están haciendo bien, cuando no estamos viviendo con las prioridades y en los principios del Señor, pues el Señor dice, no estás haciendo bien. El consejo del Señor es, cambia de actitud, arrepiéntete de esa manera quieta, porque eso no es espiritualidad, eso no es honrarme, eso no es quedarse quieto cuando las cosas no se están viviendo bien, no es darme gloria, no es obedecerme. Al contrario, te he dejado para que seas sal y luz. Y a veces, como habla allí en Hebreos, como un padre a un hijo, él tiene que disciplinar, amonestar de la misma manera entre hermanos. También ocurre estas cosas. Si has recibido esta advertencia, alguna amonestación, recíbela del Señor como amor, no como algo que no te quiere, al contrario, no estás viviendo de una manera correcta y poder corregir y volver a vivir en los principios del Señor, los consejos de Dios para la iglesia. La primera era, recuerda de dónde has caído. La segunda, no temas. Si estás padeciendo por causa de Cristo, sé fiel. La tercera, cambia de actitud, no seas pasivo. Involúcrate en animar y reprender cuando está mal y animar para que podamos vivir en lo correcto. Pero ahí está la cuarta iglesia, allí en Apocalipsis, que sigue este mensaje, este consejo que da, corresponde a la iglesia de Tiatira, ¿no? Es una iglesia también que no se portaba bien. Ella dice, el verso 19, yo conozco tus obras, y amor y fe, servicio y paciencia. Había un remanente de la iglesia que tenía estas características. Obras de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Y esto era realmente muy elogiable. Pero habían personas que estaban también viviendo mal, ¿no? En falsas personas, falsos creyentes, que dice el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Entonces, él que escudriña los corazones, la mente y el corazón, dice el verso 23, el Señor iba a dar a cada uno sus obras. ¿Cuál era el consejo que le daba a esta iglesia que estaba viviendo, estando en una iglesia, pero que había problemas ajenos, en el cual no tenía nada que ver este remanente fiel? Le dice así, el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. ¿Qué cosas habían retenido? Bueno, la que dice el verso 19, las obras de amor, las obras de fe, las de servicio, de paciencia, retén lo que tiene. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Retén las buenas obras. No vivas como viven otras personas mal, ¿no? Con conductas incorrectas, con prioridades incorrectas. No imites lo malo. Retén lo que tienes.
sigue priorizando las obras de amor, de fe y de servicio. Retén lo que tienes. No te contagies con las cosas malas, con las doctrinas equivocadas, con la forma incorrecta. No te involucres, no imites estas cosas, no te dejes contaminar. Retén lo que tienes, retén esas buenas obras que has estado haciendo, continúa de esta misma manera. Ese era el consejo para esta remanente de la iglesia de Tiatira. Pero está la iglesia de Sardi, allí en el capítulo 3, el primer versículo, que habla de una iglesia dormida, una iglesia que empezó las cosas, pero que no las terminó, ¿no? A veces comenzamos cosas que no terminamos, sin darnos cuenta el daño que produce a nuestra propia vida, pero también a la iglesia y sobre todo al Señor, ¿no? ¿Qué aconsejaba aquí el Señor a esta iglesia? Dice allí el capítulo 3, verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas o completas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Esta iglesia es una iglesia que empezó bien, hizo las cosas bien, pero de alguna forma la dejó inconclusa. Algo pasó por la cual la dejó incompleta. Y Dios tiene que venir con este consejo, ¿no? Estás dormida, estás quieta, afirma estas cosas, conclúyela, la responsabilidad que te he delegado, que te he dejado. Algunos no han manchado sus vestidos y siguen fiel, pero hay obras incompletas allí que necesitas terminar, que necesitas completarlas. No dejes a media estas cosas, completa la tarea. Y surge la pregunta, hermanos, ¿hay tareas que hemos dejado a media? Pablo escribe esta carta a los colosenses y le dice que le diga a Arquipo, cumple tu ministerio. A veces están momentos que faltarían, digamos, lugares para servir por la cantidad de personas que hay y uno no sabe dónde ubicarlo. Y pasa en un momento de entusiasmo, pero de pronto pasa el tiempo y pronto más bien hacen falta las manos, los siervos, porque por alguna razón u otra dejaron inconclusos ministerios, quizás en alabanza, en los niños, en la visitación, en el evangelismo, en el discipulado, en la limpieza, en distintos servicios, en la intercesión de oración, inconclusos, incompletos esas tareas. El consejo del Señor es afirma y concluye las tareas, la responsabilidad que el Señor nos dejó. La primera entonces, recuerda. La segunda es no temas. La tercera, corrige. La cuarta, retén las buenas obras. La quinta, afirma y concluye tu responsabilidad. La sexta, allí el mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, del verso 7 en adelante, es cuando piensa que es una iglesia débil, una iglesia pequeña, una iglesia que no tiene fuerza, que no puede, que no es para ella esa labor. Esta iglesia era una iglesia que amaba mucho al Señor, ha sido fiel en lo poco, y aunque ella tenía una baja estima propia, parecería, sin embargo el Señor le dice en el verso 8, yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza. Y a veces eso nos puede hacer pensar quizás en muchas cosas, ¿no? Personas ya adultas, ancianos, aunque tienes poca fuerza, parecería que uno ya
no sirve para nada, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo contribuir? Bueno, yo conozco tus obras y he puesto una puerta abierta. Y el Señor siempre nos va a dar una posibilidad de seguir sirviéndole al Señor. No son nuestra fuerza, no es nuestra capacidad la que nos hace victoriosos, la que nos lleva a construir y a hacer crecer, sino es el Señor a través de uno. Pablo estaba preso y bien podría decir, ¿qué puedo hacer? Estoy preso, no puedo seguir predicando el Evangelio, estoy aquí limitado. Sin embargo, él no pensó así. Él podía estar preso, pero su palabra no estaba presa. Él podía estar preso, pero sus oraciones no estaban presas. Sus consejos que podían dar no estaban presos. Podía recibir visitas y a través de estas visitas no solo aconsejaba y enseñaba, sino que llevó a muchos a los pies de Cristo. Mi suegra, que estuvo su último año de vida internado en la clínica, ¿no? Entró por un cuadro de neumonía, después en la clínica se quebró la cadera y empezó a tener otras complejidades, todo un año allí internada. Y a pesar de que estaba internada y con dolores su último año, sin saber que iba a ser su último año de vida, personas que le ponían a la par en la cama, ella le hablaba del Evangelio. Estas son las características de estas personas, ¿no? Aunque parecen ser débiles, aunque parece ser que ya por la situación que están no tienen fuerza o que no puedan ser potenciales siervos de Dios, sin embargo, el Señor le dice, tengo una puerta abierta para ti y solo tú la puedes llevar adelante, conquistar a través de esa puerta. Pero hay esta iglesia de la Odisea, esta última iglesia, que es una iglesia tibia, es una iglesia que perdió el fervor, que se volvió ni frío ni caliente. Y el Señor dice allí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, el consejo que le daba a esta iglesia, dice el verso del 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Comprar oro refinado es invertir en las cosas de real valor. Las prioridades de esta iglesia cambiaron. Las prioridades de esta iglesia puso en cosas terrenales y no en las cosas eternales. Pablo dice allí en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo veo aquí varias personas en la pantalla y me alegro que están allí. A mí también me pone feliz cuando esto ocurre, pero si eso es comodidad, tenga cuidado de no quedar como esta iglesia de la Odisea, porque no eres ni frío ni caliente. Esto no me agrada. Hay cosas que una persona que tiene esa pasión por el Señor lo expresa de una manera distinta. Cuidado porque esto no puede llegar a la tibieza. Compra oro refinado. Invierte en las cosas realmente de valor. Y esto habla mucho del tiempo significativo que realmente pasamos con el Señor, ¿no? Ese ejemplo de cultivar esa fe. A veces yo le veo a mis hijas con mis nietas media dormidas, y alzándola y llevándola en distintos lados, que tenemos ministerios y demás, y digo, pucha, ¿cómo no? Se quedan en la casa, hace frío y queda a dormir, pero esto es lo mejor. Y esto incluso habla de la responsabilidad, de la pasión, de dónde está su corazón, donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Compra oro refinado, invierte en las cosas de real valor. Pero también le dice en el verso 18, para que sea rico
y vestiduras blancas para vestirte. Esas vestiduras blancas significan la santidad, ¿verdad? La pureza. El colirio, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Ese colirio significa que el Señor limpie nuestra mirada, nuestra visión, ¿no? Que no sean puestas en lo terrenal, sino en lo eternal, en lo celestial. Ese era el consejo de parte del Señor para cada uno de nosotros. Los consejos de Jesús siempre sanan, siempre restauran, siempre transforman, vivifican, enriquecen, avivan. Incluso va más allá porque Jesús como consejero no nos deja solos ni nos abandona. Allí en Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si estás exhausto, si estás con problemas, con temor, con impotencia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que Él nos va a hacer descansar. Ahí en la placa tienen esos consejos que anotó el hermano Norberto con tanta talento para que podamos recordar los consejos que el Señor nos pueda dar a través de distintas etapas de nuestra vida. Él es el fiel consejero y su consejo siempre va a ser para nuestros bien. Que el Señor nos bendiga.